Listo, ahora sí, vamos a trabajar el tema, vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que como saben estaba vinculado con lo que es la oralidad. Entonces, habíamos visto logros del aprendizaje. Justamente la idea es que el alumno sea consciente de la importancia de ejercitarse para tener una buena oralidad, justamente para nuestro trato social cotidiano. Habíamos reflexionado sobre la importancia que tiene y sobre todo que en la actualidad, a nivel académico, lo que se exige básicamente es la claridad y la sencillez, ¿no? En el caso de ustedes, sumado a la técnica, ¿no? Al conocimiento técnico, ¿correcto? Y de ahí justamente no tanto lo complejo o el cultismo como tal, ¿no? Que el alumno la puede tener, pero no es algo indispensable para hacer una buena comunicación. Después habíamos dado conceptos preliminares y habíamos trabajado sobre todo la técnica de Lausberg, ¿no? Habíamos visto la técnica de Lausberg y se supone que habíamos trabajado en la idea que el alumno, en teoría, si es que quería prepararse para una buena exposición, tenía que fijarse, prestarle mucha atención a los 5 puntos importantes, ¿correcto? Entonces habíamos dicho que el inventio era toda esa recopilación de información que el alumno debería proporcionar o debería tener antes de cualquier exposición, ¿correcto? Antes de cualquier exposición. Y de ahí, una vez que tenga eso, aprenderlo y asimilarlo, ¿correcto? Eso es algo, eso de la asimilación es lo más complicado, yo creo, ¿no? Por lo menos en la experiencia que tengo, porque a veces el alumno va a pensar que una exposición es básicamente el cumplimiento de una tarea y que esa tarea no es trascendental para el alumno. Más bien da la impresión que se creyera que la exposición, que la exposición es trascendental para el profesor, porque el profesor te quiere ver cómo expones, cómo expones el tema, etcétera, ¿no? Y no es así, porque se supone que el alumno tiene que demostrar que sabe. Es como la tesis, ¿no? O sea, tú antes de dar la tesis, antes de hacer tu sustentación de tesis, tienes a un asesor y ese asesor te va guiando, te va orientando, te va diciendo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, etcétera. ¿Correcto? Pero si no fuera importante el tema expositivo, entonces simplemente terminarías tu tesis, no harías una sustentación y simplemente se te calificaría la tesis como se califica un examen. Entonces, el profesor quiere ver cómo el alumno despliega el conocimiento. Y lo que muchas veces vemos como profesores es que se nota que el alumno eh, simplemente cumple con la exposición. No se ve que hay una profundización. No se ve a veces que el alumno eh, se maneja con el curso. Porque si tú te manejaras con el curso y con el tema, entonces plantearías ejemplos, harías analogías, harías prospecciones, todo ese conjunto de habilidades cognitivas, que en realidad es lo que hace a una persona conocedora y elocuente sobre algo. Pero si tú lo memorizas solamente, te sumas a un discurso paporreteado, entonces evidentemente pues vas a olvidarte de eso pues en el paso de los tiempos, ¿no? Es como en el inglés, ¿no? O sea, es como que tú aprendes inglés y cuando salgas a exponer memorizarías las palabras, pero no las contextualizarías, no las practicarías con una persona que sabe inglés o una persona que habla inglés. Entonces, eso que has paporreteado en una exposición se te va, se te va con el tiempo. Entonces es muy importante.
Y ya la dispositio, la uno sería la parte acumulativa, ¿no? Recuperativa de información. Y ya la dispositio, como le dijimos la vez pasada, sería la parte organizacional, ¿no? La parte estratégica. Y abarca todo. El dispositivo es muy importante porque abarca todo. Es decir, qué voy a colocar, cómo lo voy a colocar, cómo lo voy a presentar, qué cosas voy a tener en cuenta, de qué manera hago mi exordio, mi introducción, cómo planteo el desarrollo, cómo hago mi cierre. O sea, hay varias formas para hacerlo y se supone, esto es muy importante, se supone que esas varias formas para hacerlo tienen que ir en correlato con lo que tú estás haciendo en ese momento. Es decir, eh, no estás, de repente te llaman para que vayas a un colegio y que le expliques a los alumnos cómo es la carrera de ingeniería química desde postura como licenciado, o de repente tengo una sustentación, o de repente pues estás, no sé, estás con unos comuneros, entonces una cosa es unos comuneros, otra cosa son los intelectuales de una sustentación, y otra cosa pues son muchachos de 15 o 14, 16 años. Entonces uno tiene que planificar qué tipo de introducción va a ser, si vale la pena hacer una buena síntesis, qué herramientas voy a utilizar. Y el elocutio también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Yo tengo una lengua, que es el castellano, entonces esta tiene varios matices. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Volvemos a lo mismo, ¿no? No es lo mismo hablarle a un jurado compuesto por ingenieros químicos, digamos, conocedores sobre un tema, ¿no? Ahí mi lenguaje va a ser de repente más sofisticado, más complejo, más técnico, que hablarle pues a unos alumnos de colegio sobre las virtudes de la carrera. Ahí el lenguaje se modula. O de repente unos comuneros de alguna región de Lima, igual el lenguaje se modula. ¿Para qué? Para que se te entienda, pues. Así de simple. Entonces uno tiene que enfocarse bien. La memoria, que ya habíamos dicho, es indispensable para recordar algunas cosas. O sea, eso no significa que nos entreguemos íntegramente la memoria, porque la memoria puede fallar, eh, pero que hagamos una exposición compartida, distribuida entre notas, entre memoria, eh, para que se note, ¿no? Para que se note que la persona sabe y también para que la persona se asegure de no cometer errores, teniendo pues sus fichas, teniendo sus ayudas memoria cerca. También como habíamos dicho en su momento, hay una forma, hay un arte de manejar fichas, ¿no? Y eso te lo va a dar, o sea, ese arte de manejar fichas te lo da sobre todo la confianza. ¿Y qué genera la confianza? La confianza en que sabes el tema. Ojo, la confianza, no la soberbia. La confianza en que sabes el tema. La confianza en que puedes manejar un público. ¿Por qué? Porque sabes el tema. Y ya todo lo demás es estrategia, ¿no? ¿Con qué empiezo? Con qué estoy? ¿Con qué termino? ¿Qué palabras digo? ¿Qué palabras no digo? Y por último, la pronunciatio, ¿no? Que tiene que ver ya con el cascarón, por así decirlo, la parte que transmite, la parte visual, la parte que se escucha. ¿Cómo voy a manejar? O sea, ¿cómo va a ser mi postura? O sea, ¿cómo me voy a parar en un escenario? ¿Cómo voy a controlar los nervios? ¿Mm? ¿Cómo voy a modular mi voz? Y para eso es importante tener en consideración, sobre todo, cuatro cosas muy importantes de la parte fonética, ¿no? Del aparato fonador, que es la intensidad. ¿Qué intensidad le voy a dar? ¿Le voy a dar una intensidad enérgica, como si fuera una especie de gerente molesto? ¿Le voy a dar una intensidad enérgica, pero que transmita más que enojo, seguridad? ¿O voy a darle una intensidad muy pasiva? ¿Cómo va a ser nuestro tono?
¿qué entonación le vamos a dar a las cosas? ¿No? Es como esto, ¿no? ¿Qué entonación le voy a dar a las cosas? O sea, como que lo último cae, ¿no? ¿Qué entonación le voy a dar a las cosas? Hay gente que, por ejemplo, habla con la entonación muy alta, o más bien dicho, termina con la entonación muy alta. Entonces, esa información llega al oyente y el oyente piensa, pues parecía que iba a continuar. O no se entiende. No se entiende no por las palabras o por lo que dice, no se entiende por cómo usa la entonación. El timbre. Y por último, la velocidad. ¿No? La velocidad. Recuerden que no hay que ser lineales a nivel de intensidad. Perdón, de velocidad. ¿Correcto? Pero si el dispositivo es todo ese conjunto de estrategias que voy a hacer, el pronuntatio es todo lo que yo tengo de manera superficial o de manera física, por así decirlo, que tengo que utilizar correctamente. Eso implica, obviamente, que no exagere. Y eso implica que tampoco no deje de usar herramientas, tengo que usarlas. Entonces, habíamos ya, como ustedes saben, desarrollado cada una de ellas. Repito, estas técnicas son flexibles, es decir, el alumno puede ver una manera correcta de hacerla. Vamos ahora con lo que es la postura del orador. Ojo, esto no habíamos hecho y seguí en el pronuntatio. Seguimos en el pronuntatio, en la parte 5. La postura del orador es importante porque muchos alumnos no se paran bien en una exposición. En una exposición hay dos cosas, ¿no? En una exposición de tipo universitario, donde los alumnos exponen, o en una sustentación de tesis, o en una charla, eh, digamos, en una empresa, en una charla informativa, normalmente las personas, o en un debate, perdón, o en un debate, como ven ustedes los debates políticos, normalmente las personas lo hacen parado. Ojo, en una exposición universitaria, en una sustentación de tesis, en una charla laboral que tú estás dando, eh, en una presentación laboral que tú estás dando, y en un debate, el debate lo vamos a ver en otro ciclo, vamos a debatir sobre temas obviamente polémicos. Ahí normalmente tú lo haces parado. ¿Ya? Entonces, el estar parado siempre va a ser un poco más complicado que el estar sentado. Cuando dictas una cátedra como esta, cuando haces una conferencia siendo docente, cuando haces una charla en un congreso, hay intelectuales que van al Congreso de la República a hablar sobre un tema, etcétera. Normalmente lo haces sentado, normalmente. Y estar sentado te da, número uno, reposo. Es un poco raro que una persona sentada esté muy activa, ¿no? Porque el mismo hecho de sentarse involucra reposo. O sea, no, cuando uno hace una conferencia sentado, no es porque te están pidiendo que tú explotes tus capacidades histriónicas, te están pidiendo que tú digas de manera ordenada y coherente tus conocimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, eso no significa que el alumno no haga nada, el alumno obviamente trabaja con la mitad de su cuerpo prácticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos formas, ¿no? Y ya depende de cada persona. Obviamente, por lo menos en mi opinión, yo prefiero dar una charla sentado que darla pues parado, porque evidentemente el estar parado implica la explotación de varios recursos adicionales, que tienen que ver con cómo vas a caminar, cómo vas a tener los pies, la distancia entre un pie y otro, ¿no? Las piernas y otras, cuál es la distancia. Entonces, eso también hay que tener en consideración, ¿no? Entonces vamos a
ver a Gonzalo Álvarez y nos va a decir, pues en este caso, cómo parecer más profesional, ya, ojo, cómo parecer más profesional con la postura. Ya. Una buena manera de iniciar tu discurso con seguridad y aplomo. Porque claro, el alumno, profesor, yo ya sé lo que tengo que decir. Yo ya hice mi invento porque sé bastante sobre el tema, o por lo menos sé lo suficiente, y ya sé cómo, y yo lo organicé. Eso está muy bien, pero ahora falta lo último, ¿no? ¿Cómo te vas a proyectar? Porque claro, tú puedes saber mucho, pero si vas de una manera sumisa, la gente, te guste o no, va a tener una impresión. Eso es muy importante, chicos, la impresión. Y de repente alguien puede decir, bueno, que la gente piense en mí lo que quiera. Es que no tiene que ver mucho eso, porque si la gente piensa de ti lo que quiera, va a pensar de repente cosas negativas y esas cosas las va a transmitir cuando tú estás en una exposición y te las va a decir con los ojos o incluso hasta con la boca, y eso te va a minorar, o sea, te va a bajar la autoestima. Entonces uno tiene que dar una impresión determinada. Ya tú ya decides si quieres que tu presentación visual sea impactante o por lo menos sea pasable o decente, ¿no? Y eso involucra vestimenta, involucra postura, involucra cómo vas a tener las manos, cómo vas a mostrar el pecho, cómo vas a separar, digamos, las piernas, cómo te vas a mover. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver el video para poder eh, ser más didácticos. A ver. Ahí vamos, ¿ya? Chicos, ¿se ve el video? Sí, profesor. Ya está. A ver, escuchamos. ¿Te has dado cuenta de la íntima conexión entre tu cuerpo y tus emociones? Cuando apareces delante de la gente, podrán saber muy bien lo que sientes por dentro sin más que leer tu cuerpo. En este nuevo vídeo del arte de presentar, te explicaré cuáles son las 4 características de una postura de pie que presenta una persona que se siente segura, relajada y dispuesta a una interacción positiva. ¿Cómo aparece el emperador delante de los súbditos? Erguido, vertical, mirando al frente. ¿Y cómo aparece el súbdito ante el emperador? Encorvado, encogido. En todas las épocas y lugares del mundo, la verticalidad del cuerpo transmite autoridad, seguridad, energía. Imagínate que un hilo que tira de tu coronilla hacia arriba te conecta con el hielo. Estira tu columna dorsal hacia arriba y ayuda a colocar toda la postura del resto de tu cuerpo. ¿Cómo es la postura de un boxeador sobre el ring?
Está encogido, protegiendo los costados con sus codos. Cuando te sientes amenazado, buscas protección. Por el contrario, la postura abierta transmite seguridad y voluntad de relación, de conexión con la audiencia. Piensa en una obra de arte clásico. ¿Qué te sugiere la simetría? Las cosas simétricas nos sugieren una sensación de control, equilibrio, orden. En posición de reposo, tus manos cuelgan a ambos lados del cuerpo, relajadas, semiabiertas, sin forzar. Desde ahí podrás moverlas con facilidad para ilustrar tus palabras con gestos que dibujen y resalten tu mensaje. ¿Qué nos inspira una persona estable? Confianza. Nos da mucha más seguridad un roble que una caña. Los primeros segundos de una presentación son decisivos. Adopta la posición base como tu postura básica natural a la hora de arrancar y eso hará que te sientas con mayor seguridad y tranquilidad. Recuerda que los demás te tratarán según la imagen que se formen de ti. Bueno, como dice Álvarez, sí es cierto, ¿no? La gente se forma una imagen sobre todo de esa primera impresión visual. Eso se puede complementar con la intelectualidad, con lo que uno piensa, con la capacidad discursiva, etcétera. Pero ¿cómo lo vas a, o sea, pero qué, digamos, proyección vas a tener en una exposición? Tiene que ver mucho con la imagen de la persona, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, eso hay que tener en consideración. Él hablaba la última parte con respecto a la estabilidad. Depende mucho también, como ustedes se darán cuenta, de tener unas manos abiertas, por así decirlo. Depende mucho también del nerviosismo. Entonces, normalmente, vuelvo a repetir, el alumno no se prepara realmente para una exposición. Hay alumnos que son muy improvisados y alumnos que simplemente quieren salir del problema, de repente pues exponiendo lo justo, vamos a llamarlo así, ¿no? Exponiendo lo justo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve un hábito. Como se vuelve un hábito, vas a hacer lo mismo en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año, en quinto año, ¿no? Entonces, cuando ya lleguen cosas serias, como por ejemplo la exposición de la tesis, la sustentación de la tesis, o lleguen cosas serias a nivel laboral, el alumno simplemente va a pensar o se va a dar cuenta que su vida universitaria no le ayudó mucho. Y no es que no le ayudó mucho, sino que de repente el alumno nunca lo tomó en serio. Porque claro, yo cumplí, lo memoricé, lo leí, y como el profesor no se dio cuenta o no le interesó simplemente que cumpliera con el tema, que demostrara que sé algo, ya pues me puse un 2, me puse un 3 y así fui aprobando. Ya con mi examen ya complementé, me saqué más notas, etc. Pero en realidad el alumno aprendió. Entonces recuerden, esto es muy importante. La vida universitaria, por lo menos en San Marcos, en las universidades de este tipo, tienen a docentes que ellos cumplen con la enseñanza. O sea, no tienes a un docente de primaria o de secundaria que está ahí detrás tuyo, ¿no? El docente universitario es un profesional que viene aquí, un profesional de su área, ¿no? Que viene aquí y te enseña lo que él sabe y lo que es importante para tu carrera. Ya que tú no lo aproveches, que no lo aproveches, eso ya es un tema básicamente del alumno. Entonces el alumno tiene que buscar al profesor. Entonces te vas a dar cuenta, o a veces el alumno se confunde, ¿no? O piensa que justamente el profesor tiene que estar insistiendo.
como les dije alguna vez, ahora las clases están siendo grabadas, recién han colocado en el caso del curso esta grabación, así que ya la voy a, o sea, esta va a ser básicamente la primera grabación que voy a colgar en el salón, pero el ciclo pasado habían alumnos que decían, pero van a quitar las grabaciones, pero ¿por qué quitan las grabaciones? Entonces, eso, al final yo les decía, pero cuando uno está en la presencialidad, uno tiene que ver la manera de buscar al profesor y de escuchar y apuntar lo que él dice. O sea, el profesor no tiene que decir como en el colegio, ¿saben qué? Apunten. Oye, ¿por qué no escribes? Es como, siempre digo esto, ¿no? Es como que tú fueras periodista y estás entrevistando a alguien. Entonces tú le estás apuntando, grabando todo lo que dice o todo lo que a ti te importa. Entonces es importante porque de alguna manera eso implica más madurez por parte del alumno. Ya si no lo hace, bueno, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Correcto? Entonces, Gonzalo Álvarez nos ha mostrado básicamente la postura que tiene que tener una persona a la hora de una exposición para proyectar, en este caso, algo. ¿Qué cosa vas a proyectar? Seguridad. Seguridad. ¿Cómo podemos llevar esto al contexto real, al contexto actual, al contexto post-pandemia, o pandemia si se le quiere llamar? Bueno, con una correcta posición de la cámara. Eso sí, me he dado cuenta que el alumno lo descuida mucho, porque, bueno, después les voy a decir cómo digamos, en mi experiencia, el alumno lo ha hecho, pero acá ustedes tienen lo básico, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer en una buena exposición de educación virtual es hacer que, como pueden ver aquí, el pecho, ¿no? La cámara ponche esta parte del pecho y que termine en el cabello. Entonces, lograr que se vea toda esa parte. Entonces, el alumno no tiene por qué estar así, ¿no? Tienes que presentar un buen ángulo. ¿Para qué? Para que todos tus movimientos se puedan ver lo mejor posible. Entonces, si te das cuenta, en esta postura, lo que pasa es que no me veo ahorita, ahora sí, en esta postura no se ven tus manos, pero puedes utilizar tus manos. ¿Correcto? Puedes utilizar tus manos. Lo que me he dado cuenta en toda esta pandemia, es que a muchos, no a todos, porque hay alumnos que se preocupan por eso, a muchos alumnos, no sé si por problemas económicos o por simplemente desidia, te exponen así, ¿no? Te exponen así, o te exponen así, o te exponen de repente algo así, ¿no? Así, muy alejados. Entonces, no es una buena presentación. Porque eso puede transmitir muchas cosas, ¿no? Puede transmitir que no te interesa, puede transmitir, digamos, que tienes una cierta ignorancia en la parte positiva. Entonces, claro, como estamos acostumbrándonos recién a este tipo de enseñanza, de repente el alumno no lo toma en consideración, pero exponer de las formas que les acabo de mostrar, es como que tú presencialmente estés pues, en la esquina del salón así, parándote así echado y exponiendo. Entonces ya llegado el momento, yo voy a hacer una exposición importante, por así decirlo. De repente ya la otra semana doy los lineamientos de la exposición y el alumno tiene que, digamos, explotar todos estos elementos. Ya si el alumno no lo hace, yo no le voy a estar recordando eso. Ya simplemente el alumno va a decir, pero ¿por qué yo saco menos notas que mi compañero somos del mismo grupo? Ya más o menos te vas a dar cuenta. Entonces el alumno tiene que darse cuenta justamente, no podemos hacerlo de manera presencial, bueno, pues hay que hacerlo de manera correcta, de manera virtual. Entonces, como se dan cuenta, la distancia que yo tengo yo creo que es la adecuada, sí es la adecuada para poder hacer una exposición.
Hay alumnos, por ejemplo, que ya por un tema económico tienen un celular y el celular no tienen dónde pararlo, etcétera. Por ejemplo, yo tenía simplemente un día estaba pasando por un mercadillo y, y compré esto, bastante barato, y con esto lo coloco aquí y a veces quiero ver algo y lo paro acá y me ayuda bastante. Entonces el alumno también tiene que agenciarse, ¿no? Porque de repente el alumno dice, profesor, ¿sabe qué? Yo, eh, como tengo celular, tengo que echarle la mesa, ¿no? Entonces, tiene que haber, tiene que notarse cierta preocupación por el curso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces, ya hemos visto el video de la postura y acá vemos también cómo se tiene que hacer de manera virtual, ¿no? Sobre todo son consejos, ¿correcto? Entonces, primera parte del voluntario, la postura. Segunda parte del voluntario, la voz del orador. ¿Cómo juego yo con la voz? ¿Cómo debe ser mi voz? Y para eso tenemos a Emma Rodero, que nos va a dar una charla un poco larga, son creo que 15 minutos, de persuade con la voz. Ahora, muy aparte, ojo, muy aparte de lo que Emma nos va a enseñar, muy aparte de lo que Emma nos va a enseñar con respecto a la voz, me gustaría que también se den cuenta en cómo exponen, porque ella hace un exordio, hace un desarrollo y hace un peroratorio. Es decir, como buena expositora, aprendan de Emma cómo pone, utiliza todos los elementos para poder hacer una exposición agradable. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se van a dar cuenta que está en un auditorio grande, amplio, tiene que caminar, tiene que moverse. Y además son 15 minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en 15 minutos parece pequeño, pero para una exposición académica, 20 minutos es algo un poco prolongado. Entonces hay que estar siempre llamando la atención, o por lo menos procurarlo. Entonces, lo que sí les voy a pedir, voy a preguntar después, aparte del tema que es muy interesante, voy a pedir que, de repente voy a preguntarle a alguno de ustedes que me diga de qué minuto a qué minuto es la intro y para ustedes de qué minuto a qué minuto es el epílogo o el final. Porque claro, el centro ya va a estar claro, ¿no? Voy a preguntar eso, así es que presten mucha atención. Ya, presten mucha atención. A ver, vamos a colocar este video y también de paso vamos a aprender lo que es el tema de cómo utilizar la voz. Disculpe, no está compartiendo. No, recién estoy que lo
Siempre tengo que hacer una especie de edición o arreglo. Ahora sí, ¿no? Sí, bro. ¿Ahora sí? Ya, por favor, mucha atención, ¿no? Vea los minutos. Por si acaso, sería buena idea esto. Les mando el link, ¿ya? Si es que tienen alguna dificultad, si es que quieren volver a verlo. Acá está el link, ¿ah? Ahí está el link. Ahora sí, lo colocamos. Para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Bueno, yo creo que esta manera de hablar no os habrá resultado del todo muy creíble o muy convincente, ¿verdad? Y eso es porque no he combinado correctamente las cualidades de la voz. ¡Qué desastre! Es decir, que no he tocado correctamente las teclas del piano. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Pero qué pasa? Pues el problema es que si no la utilizamos correctamente, pues puede pasar lo que pasa en este caso, que es que las mercancías no llegan. Es decir, que el mensaje al final no llega. Por eso es importante conocerla, por eso es importante trabajarla. Y ese es mi objetivo de hoy aquí. Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo. Es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir. Y os daré algunas estrategias para ser creíbles. Así que vamos a comenzar por el principio y nos vamos a ayudar de nuestra caja de voz que está aquí. La voz tiene 4 cualidades, que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Y vamos a comenzar por la primera, que es la más sencilla, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues es el volumen de nuestra voz. O el que yo hable más alto. Es fácil de entender. ¿De qué depende la intensidad? Pues muy sencillo, depende de nuestra respiración. Depende de nuestra respiración. La respiración es la base de nuestra voz. Y la intensidad no es más que la fuerza con que lanzamos el aire hacia las cuerdas vocales. Tan sencillo como eso. ¿Y quién es el encargado de lanzar ese aire, de hacer esa fuerza? Pues es un órgano que tenemos aquí en la parte abdominal y que se llama diafragma y que lo vais a ver ahora mismo en acción en este pequeño vídeo. Vais a ver que esto es una expiración y en el momento en que él va a inspirar, los pulmones se llenan y el diafragma baja. Después el diafragma es el encargado de sacar ese aire de los pulmones. Por tanto, es quien le da la fuerza al final. Bueno, pues para que entendáis esa fuerza o para que sintáis esa fuerza, lo que vamos a hacer es un ejercicio todos juntos. Primero os lo explico y luego a ver si lo conseguimos hacer todos. La idea es que nos vamos a poner las manos en la parte abdominal, aquí donde está el diafragma, y vamos a realizar una inspiración profunda, intentando llevar el aire a la parte baja de los pulmones. Vamos a coger aire un tiempo y cuando yo cuente 3, 1, 2, 3, soplaremos de golpe, tal que así. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos allá, es fácil, ¿eh? Vamos a colocar las manos en la parte abdominal, ahora sí todos. Vamos a coger aire en un tiempo. Bien, pausa, cuento 3, 1, 2, 3. Muy bien, lo habéis hecho perfectamente y no lo habíamos ensayado. Esa fuerza que habéis sentido es la fuerza del diafragma lanzando el aire hacia las cuerdas vocales. Por tanto, si esa fuerza es baja, poca, pues entonces vamos a bajar nuestra intensidad aquí abajo. Lo que tendremos será un resultado de intensidad baja. Y en cambio, si tuviéramos la regleta arriba y nos vamos a la intensidad alta, la voz tiene una poderosa influencia. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hemos pasado de 43 decibelios a 79. La intensidad se mide en decibelios, que no es más que el volumen de la voz. Con lo cual, hay una diferencia perceptiva. Y aquí viene la pregunta. Si yo quiero parecer creíble, ¿qué tendré que usar? ¿Una intensidad baja o una intensidad alta?
Bueno, pues si pensamos que la voz refleja nuestra personalidad, si pensamos que la voz refleja nuestro estado de ánimo y pensamos que, claro, si yo de repente estoy triste, porque realmente baja y aburrida. Y las personas que son introvertidas baja. Así que, claro, si quiero parecer creíble, desde luego esa no será la intensidad que tengo que usar. Tengo que utilizar una intensidad enérgica, que se me escuche bien. No estoy diciendo gritar, estoy diciendo una intensidad enérgica, que es más o menos esto que estoy haciendo ahora. Por tanto, este sería el primer consejo, intensidad enérgica. Vamos con la segunda de nuestras cualidades. La segunda cualidad es el tono. El tono de la voz es difícil de manejar, pero es fácil de entender. Una vez que el diafragma empuja los pulmones, como habéis visto, lo que hace es sacar el aire. Bien, ese aire llega aquí, al cuello. Dentro del cuello está la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales, que lo que van a hacer básicamente es vibrar al paso de ese aire. Ay, Dios mío, esas son las cuerdas vocales. Si la imagen impresiona un poquito, yo os puedo jurar que todos tenéis unas como estas ahí en vuestro cuerpo que vibran así. Bueno, pues bien, ¿de qué depende el que vosotros tengáis un tono más grave o tengáis un tono más agudo? Fácil de entender. Yo tengo aquí dos cuerdas. Si yo las muevo con la misma fuerza, es decir, la misma intensidad, ¿cuál se mueve más rápido? Esta, ¿verdad? Se mueve más rápido porque es más corta, porque es más delgadita. Por tanto, ¿de qué depende el que tengáis un tono medio de voz u otro? Pues sencillamente de la longitud y del grosor de vuestras cuerdas vocales. Cuando son más cortitas, vibrarán más rápido, por tanto tendréis un tono más agudo, y a más grandes, hombres con un tono más grave en general, hablarán más grave, tan sencillo como eso. Pero claro, nosotros no hablamos con un solo tono. Ese es nuestro tono medio, digamos, el que utilizamos en nuestro día a día con más frecuencia, pero claro, utilizamos una gama de tonos cuando hablamos y hay diferencias entre uno y otro. Vamos a ver qué pasa si yo bajo el tono abajo, vamos a ver qué suena. La voz tiene una poderosa influencia. Y en cambio si lo subo arriba, La voz tiene una poderosa influencia. hay también una diferencia perceptiva. Hemos pasado de 100 hercios a 190. Eso es fácil de entender. Es sencillamente que las cuerdas vocales vibren más lento si es grave o más rápido si es agudo. Por tanto, ¿aquí qué pensáis? Si queremos sonar creíbles, ¿qué tipo de tono tenemos que usar? ¿El más grave o el más agudo? Bueno, pues todos los estudios que hemos realizado indican que para ser percibido como atractivo y creíble tenemos que utilizar, como veis en el gráfico, un tono grave frente a un tono agudo. Y por eso muchos profesionales y muchos políticos entrenan su voz precisamente para conseguir bajar la voz y, digamos, utilizar esa tesitura más baja de su voz. Os he traído el caso de Margaret Thatcher, que entrenó durante mucho tiempo su voz para conseguir ese objetivo. Porque claro, una dama de hierro hablando así, poco sentido iba a tener. Y esto es lo que hizo, entrenar su voz para esto. Siempre que entrenemos voz necesitamos a un profesional porque si no podemos dañar las cuerdas vocales. Pues bien, tenemos una gama de tonos, tenemos un piano, tenemos que tocarlos de diferentes maneras. Cuando hablamos utilizamos esa suma de tonos y esa suma de tonos es lo que conocemos como entonación. La entonación es relativamente complicada de entender, pero os voy a dar dos consejos. El primero es que uno no puede ser monótono cuando habla. Básicamente. Para intentar conseguir modificar esa monotonía, vamos a intentar comenzar la frase en un tono agudo y acabar en grave, como podéis escuchar en este ejemplo. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, es una manera de cambiar los tonos. Lo que nunca podemos hacer cuando hablamos en público, tenemos una presentación, es cantar. Porque si yo canto, dejo entonces todas las cosas arriba y eso no suena creíble. Es fácil de entender y en este ejemplo lo vais a ver. La voz
tiene una poderosa influencia. Pues falta algo. ¿Por qué se queda ahí arriba? Tenemos siempre que bajar el mensaje abajo. La voz tiene una poderosa influencia. Y ahí es cuando es competente, es creíble, suena seguro, ¿no? No hay ninguna duda. Por tanto, recordar siempre no ser monótono, vamos a intentar subir al agudo al inicio, vamos a intentar bajar al grave al final y, por supuesto, la idea es no cantar. Bueno, pues esto en cuanto al tono. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, yo ya con tener un tono grave, yo ya soy percibido como creíble. Y creo que no es cierto. Debería dormir un poco. Yo creo que eso no es una voz atractiva. Pero es una voz en tono grave. Y es que a Mark Simpson, en este caso, le falta algo, le falta nuestra tercera cualidad, le falta arreglarla un poquito, que es el timbre. El timbre de la voz es fácil, es muy fácil de entender. Es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales más el que sale de nuestra caja de resonancia. ¿Qué es esto de la caja de resonancia? La cara, para entendernos, esta cara que tenemos. El que vosotros tengáis una nariz más grande, una boca más grande, más pequeña, etcétera, 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 eso al final da un resultado determinado en vuestra voz. Y por eso vuestra voz es única, el sonido resultante de vuestra voz es única. Es como vuestra huella dactilar de alguna manera. Vale. Entonces, si mi voz es única, yo puedo entender que yo no me voy a cambiar la nariz, así que si no me voy a cambiar la nariz, mi voz es así. Y no, evidentemente no. Y si yo modifico los órganos de resonancia, es decir, mis labios, mi boca, mi lengua, etcétera, voy a conseguir un sonido completamente diferente. Y si no, fijaros, vamos a hacer un timbre cerrado, que el locutor cierre la boca bastante. La voz tiene una poderosa Y influencia. sencillamente vamos a abrirlo después. La voz tiene una poderosa influencia. Solo ha modificado la amplitud de la boca. Y eso ya influye en eso. ¿Qué necesitamos tener para ser creíbles? Evidentemente tenemos que abrir bien la boca para que nuestra voz resuene bien. ¿Y qué podemos hacer para ello? Pues podemos hacer unos ejercicios, veréis. Vamos primero a hinchar las mejillas, conmigo, derecha, izquierda. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro más divertido, sobre todo más optimista. Vamos a sonreír muy fuerte, tirando de las comisuras hacia atrás. Sonreíos. Estáis muy guapos. Así. Perfecto. También podemos directamente tirar de las comisuras. Así. Y así estiramos. Es importante calentar estos músculos de la cara para hablar, porque eso no es al final se tiene que mover, así que pensarlo. Y el último y más complicado, por favor, haced esto en casa solos, que los vean. Vamos a meternos 4 dedos en la boca, sí, ya lo siento, son vuestros dedos, es vuestra boca, de manera vertical. Y vamos a contar del 1 al 10, conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, perfecto. Muy guapos todos, de verdad, pero no lo hagáis con nadie delante. Hacedlo en casa. Probad el antes y el después. Veréis, de verdad, os lo prometo, que justo antes la voz suena muy apagada, muy cerrada, y de repente se oye todo fenomenal. Así que sencillamente hacer esto antes de colocaros delante del público, hacer una presentación o hablar en general. Perfecto. Vamos a nuestra última cualidad, que es la duración. La duración no es una cualidad acústica, pero expresivamente es importante. El que yo hable lento o el que yo hable rápido. Vamos a comprobarlo. Voy a bajar la regleta aquí al lento. La voz tiene una poderosa influencia. Y vamos a subirla al rápido. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, ¿qué pensáis? Para ser creíble, ¿qué necesitamos? Usamos una persona por Y en cambio, si estoy súper animada, hablo rápido, pues bueno, tenéis una idea. Los estudios que hemos realizado y otros muchos que hay en el mundo indican que una persona, para ser percibida como creíble, tiene que usar una velocidad de media rápida. Las personas que hablan un poquito más rápido de lo habitual son percibidas como más inteligentes, como más dinámicas, como más extrovertidas. Yo creo que he dicho un poquito más rápido de lo habitual. Lo he dicho muy rápido, porque si hablas muy rápido encima no te entiendo y además me pones muy nervioso. No, lo he dicho muy rápido. He dicho que intente más rápido o un poquito más rápido, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero quizá el mejor consejo que os puedo dar en este sentido es que cambiéis la velocidad cuando uno habla.
Lo más importante se dice lento. Lo que no es importante se dice rápido. Ese contraste es el que hará en el oyente que preste más atención de alguna manera y además le ayuda a comprender. Así que eso es importante. Pues bien, ya tenemos nuestras 4 cualidades. Vamos a suponer ahora, y esta es una idea importante, porque la voz no es solo una, como se estaba diciendo, es un conjunto, es la combinación. Vamos a suponer ahora que nosotros quisiéramos expresar alegría. Bueno, en realidad ya veis aquí que tenemos la combinación perfecta. Tenemos una intensidad alta, tenemos un tono agudo, tenemos un tilde abierto, es decir, sonreído, la sonrisa es muy perceptible, y una duración rápida, y el resultado pues sería este. La voz tiene una poderosa influencia. Bien, vamos a suponer ahora que quisiéramos expresar tristeza, que es todo lo contrario. Bueno, pues en este caso lo que haríamos para empezar sería bajar la intensidad, tendríamos que bajar el tono al grave, tendríamos que cerrar la boca y además tendríamos que hablar. Y el resultado sería este. Bien, y ahora os estaréis preguntando, este es el kit de la cuestión, ¿qué tengo que hacer para ser creíble? Ya lo hemos ido viendo. Bueno, pues tenemos que tener una intensidad enérgica, como hemos dicho, tenemos que tener un tono más bien grave con una entonación modulada, necesitamos un timbre abierto y además una velocidad tendente a rápida. Y el resultado podría ser más o menos este. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, pues una vez que ya hemos colocado, que tenemos aquí la combinación de la credibilidad, vamos a ver si arreglamos ese mal comienzo que hemos tenido en esta presentación. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que lo hayamos conseguido. La voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar. Es el que tiene más influencia para que seáis percibidos como competentes y como creíbles. Yo espero que hoy sepáis un poco mejor cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención. Ya está. Ya está. A ver, ¿qué me dicen? ¿Ha habido un exordio? Es decir, una introducción. ¿Cuál ha sido esa introducción? ¿Cómo se ha dado esa introducción? ¿Qué elementos se han utilizado a manera de complemento en el desarrollo? ¿Y dónde empieza su epílogo, su peroración? A ver, ¿qué me dicen? Acuérdense que el exordio tiene que ver mucho con esa forma de, esa estrategia que utilizamos para querer enganchar al público. Obviamente es el intento, ¿no? De querer enganchar al público. Entonces, ese intento se puede dar de varias formas. También en una exposición tiene que ver mucho la creatividad. ¿Qué tan creativo eres? Entonces, dependiendo quién sea el público, dependiendo del tiempo que tengas, tú ya vas a ver cuánto le dedicas a la introducción. A ver, no sé si alguien me dice cómo ha sido la introducción y hasta dónde fue la introducción. A ver, vamos a preguntar. A ver, Matías, ¿qué me dices? Bueno, primeramente, buenos días, profesor. Mi opinión fue que la introducción se pudo notar hasta que empezó a interactuar con aquella máquina de tono, tonalidad de voz, todo ello, porque ahí comenzó. ¿Y para ti qué estrategia o cuál fue su manera, o sea, con tus palabras, ¿no? ¿Cuál fue su manera para... ¿Qué estrategia utilizó para... enganchar al público? Ajá. Para enganchar al público, se notó... La intro.
se notó su positivismo, su actitud positiva. Eso refleja también en las demás personas una buena vibra, como para enganchar a las demás personas. Y acuérdense que ella lo que hace es empezar con lo que no se debe hacer. Es decir, ella empieza con un mal ejemplo, ¿no? Y de ahí lo corrige, ¿no? Y lo corrige ya cuando entra al escenario, y de ahí trata de hacer la explicación que lo que hizo, o sea, o lo que salió hace un rato de la voz, no estaba tan bien, o no estaba bien. Entonces miren esto, ¿no? Ella empieza colocando una grabación, ¿no? Ella empieza a colocar una grabación que se supone que no está bien. Para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Bueno, yo creo que esta manera de hablar no os habrá resultado del todo increíble o muy convincente, ¿verdad? Y es... O sea, se dan cuenta, ¿no? Ella arranca, pero no necesariamente arranca con el clásico buenos días, auditorio, buenas noches, etc. Eso no significa que la persona pues sea maleducada, simplemente es la estrategia en cómo va a abordar a la persona, cómo va a sorprender al público, ¿no? Y como te digo, es una estrategia, ¿no? Las estrategias son variadas, son cambiantes, dependiendo de quién te diriges. Obviamente acá tenemos a una especialista y a un público interesado en escuchar a esa especialista, y ese público puede ser variado, puede ser gente que sabe, gente que no sabe, gente que es curiosa, pero en realidad es una especialista. O sea, no es un comediante, no es un alumno que recién está aprendiendo, no. Entonces, como que hay cierto dominio. Entonces, es como que tú dijeras, bueno, ¿y yo mañana cómo empiezo? Entonces me imagino que Emma habrá dicho, pues yo mañana empiezo dando un ejemplo, o sea, dando un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Y qué pasa? Y utilizo un recurso, que es una grabación. Ustedes pueden elegir una diapositiva, ustedes pueden elegir una foto, ustedes pueden sacar un comentario, etcétera. Es decir, no hay una barrera, no hay un límite. Más bien lo que hay creatividad. Obviamente en función de tus posibilidades, ¿no? Pero hay que tratar siempre de tener esa iniciativa de querer, ojo, a querer, porque en realidad no siempre lo vas a lograr, pero por lo menos ya lo haces. Eso es porque no he combinado correctamente las cualidades de la voz, qué desastre. Es decir, que no he tocado correctamente las teclas del piano. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. ¿Lo que pasa? Pues el problema es que si no la utilizamos correctamente, pues puede pasar lo que pasa en este caso, que es que las mercancías no llegan. Entonces se dan cuenta, ¿no? El lenguaje que está utilizando, aquí es el elocutio. El elocutio es un lenguaje, vamos a llamar así, didáctico. Yo estoy aquí para enseñar. Tranquilamente, ojo, tranquilamente ustedes no dirían nada si es que a la chica le ponemos una mesa, la sentamos y que comience pues a hablar de manera seria, porque es una persona especialista en un tema, y comienza a presentar diapositivas y de repente pues comentar o comentarlas, ¿no? De manera más calmada, de manera más intelectual. Podría hacerse, y a muchos les parecería correcto, porque bueno, atinado, porque la persona pues sabe de un tema, es estudiosa en un tema, etcétera, y lo está presentando no como por ejemplo se hacen en las conferencias. Pero ella utiliza la dinámica tipo como si fuera pues un stand-up comedy, ¿no? O sea, esos comediantes que están en bares, ¿no? Quiere contactarse más con el público, acercarse más con el público, caminar con el público, utilizar un lenguaje jovial, reírse de sí misma,
Y la vestimenta es una vestimenta formal, no muy formal, ¿no? Ríe, hace muecas, utiliza muchos gestos. Entonces es mucho mejor que estar pues engarrotado, queriendo parecer lo más formal que se pueda. Entonces es una forma, te repito, es una forma. Y tú ya depende si es que vas a copiar a Emma, dependiendo del auditorio que tú tengas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, de repente una exposición como la de ella no es muy normal o no es muy clásica de repente una sustentación de tesis. Hay que ser un poco más formal, hay que ser bastante explicativo. Y de repente no tocar mucho ironías, no hacer muchos comentarios bromistas, ¿no? Entonces, eso depende. Es decir, que el mensaje al final no llega. Por eso es importante conocerla, por eso es importante trabajarla. Y ese es mi objetivo de hoy aquí. Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo. Es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir. Eso es lo que está haciendo ahorita, persuadir. Es decir, ¿y de qué manera está persuadiendo? O sea, fíjense, por la forma en cómo mueve las manos, es como, no sé si se ve en mi cámara, es como que yo decía, date cuenta. Cuando tú dices date cuenta, tú apuntas a la persona. Entonces, ella está tratando, en su introducción, de persuadir a la gente que lo que va a empezar a decir, ojo, a que lo que va a empezar a decir es muy importante para ellos, ¿no? Mi objetivo de hoy ¿Ves aquí? Explicaros cómo tenéis que manejarla para conseguir vuestro objetivo, es decir, para que el mensaje llegue, para persuadir. Y os daré algunas estrategias para ser creíbles. Así que vamos a comenzar por el principio. Ahí termina. Ahí termina el exordio. ¿Se dan cuenta? Ha invertido, fíjense acá, 1 minuto 20 segundos aproximadamente en su exordio. Y cuando tú estás convenciendo a alguien, siempre apuntas. Claro, ella no puede apuntar fijo porque tiene un auditorio. Entonces apuntas, pero abres un poco más. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no haces tú eso en una exposición? Ojo, de repente, o sea, en una exposición que se preste para hacer eso. O de repente, ¿por qué no haces tú otras cosas diferentes a lo de EGMA en otra exposición que más se ajuste a eso? O sea, hay contextos, ¿no? Hay situaciones. Pero ya todo el mundo sabe, ustedes, yo, saben muy bien cómo es una exposición tradicional, cómo es una exposición lineal. Entonces, lo que ella hace ya es un poco diferente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pero para lo que es exordio, porque claro, estamos obviando el tema, ¿no? Porque el tema es interesantísimo, pero quiero que quede claro lo de la técnica del Lauschberg. ¿Hasta aquí alguna pregunta con relación al exordio? Todo bien, profesor. Ahora, ya después del minuto 22, ya llega todo lo que es el desarrollo, ¿no? Y nos vamos a quitar de nuestra caja de voz que está aquí. Y justo es eso, ¿no? Y justo es eso. La mujer utiliza pues su caja de voz, utiliza audio, utiliza video, utiliza unas cuerdas que estaban por aquí atrás, utiliza esa especie de plastilina. Es decir, como tiene una exposición de aproximadamente 12 o 13 minutos, que repito, para un expositor es largo, o más o menos largo, y la persona tiene la intención de que la exposición sea dinámica, necesita de herramientas. Si yo te digo a ti que expongas 4 minutos, bueno, pues de repente puedes hacerlo, pero no es necesario, ¿no? Pero cuando es más, necesitas de herramientas. Si se dan cuenta, es una combinación de didáctica, obviamente de conocimiento,
de tono de voz, de movimiento del cuerpo, lo que hace ella, y a eso le suma la utilización de herramientas, que cuando tú llevas algo, digamos, algo al escenario, la gente se queda mirando eso que has traído. Oye, ¿esa caja qué es? ¿Y esas cuerdas para qué sirven? ¿Y esa voz que sale de fondo para qué es? También presenta un video, ¿no?, de Margaret Thatcher, cuando ella supuestamente hablaba un poco simple y después, para hacer una política, como se dice, pues una dama de hierro, que comenzó pues a trabajar bastante la voz. Entonces, sobre el desarrollo, se hace más didáctico, llama la atención de mucha gente. Incluso si se dan cuenta, en el desarrollo hace digamos, dinámicas con las personas cuando dicen que se pongan la mano en la boca, que boten la respiración. O sea, son dinámicas. Ahora, claro, el tema se presta. Obviamente, profesor, yo voy a hacer un tema de ecuaciones o qué sé yo, de cálculo, en mi profesión, eso, o sea, tú tienes que ver, o sea, el profesor de redacción no te va a decir qué tienes que hacer, pues. O sea, me refiero a manera específica, pero a manera general sí te puedo decir de que tú tienes que hacer o tienes que buscar, por eso que eres una persona inteligente, buscar la manera de que la exposición no se vuelva floja. Y en función a lo que tú estás exponiendo, ver cómo, como se dice, le sacas el jugo, utilizando de repente alguna herramienta o algo adicional. Obviamente que vaya a tu favor, ¿no? O sea, tampoco vas a sacar algo que al final te va a perjudicar. Y preparar, o sea, esto es preparado. ¿Alguien me puede decir dónde empieza la peroración? ¿Alguien lo ha visto? Por eso les he enviado el link, ¿eh? ¿Alguien ha visto dónde empieza la peroración? ¿O se acuerda dónde empieza la peroración? Ahí vamos a ver aquí. Valerio, ¿qué me dices? ¿Dónde empieza la peroración? ¿Estás ahí, Valeria? ¿Dónde está Valeria? A ver, ya les he dicho en ese aspecto que si el alumno no digamos, puede usar su audio por alguna razón, se supone que para eso tiene que redactar, ¿no? Por eso estoy aquí. Entonces, si el alumno continúa con ese tipo de conductas, obviamente se va a tener que retirar del salón, ¿correcto? Porque si no, uno puede pensar muchas cosas. María Stephanie, por favor, ¿dónde crees tú que es el tema del final? ¿Dónde es el tema del final? Más o menos por ti, ¿por dónde empieza? ¿O te acuerdas lo que ella dice? Cuando se está despidiendo, o cuando va a dar una conclusión ante todo lo que hay. A ver, te voy a poner una parte y tú me dices dónde, ¿ah? Expresar tristeza, que es todo lo contrario. Bueno, pues en este caso lo que haríamos para empezar sería... Me vas a indicar, tendríamos que bajar el tono al grave, tendríamos que cerrar la boca y además tendríamos que hablar. Y el resultado sería este. Bien, y ahora os estaréis preguntando, este es el kit de la cuestión, ¿qué tengo que hacer para ser creíble? Ya lo hemos ido viendo. Bueno, pues tenemos que tener una intensidad enérgica, como hemos dicho, tenemos que tener un tono más bien grave con una entonación modulada, necesitamos un timbre abierto y además una velocidad tendente a rápida. Y el resultado podría ser más o menos este. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, pues una vez que ya hemos colocado, que tenemos aquí la combinación de la credibilidad, vamos a ver si arreglamos ese mal comienzo que hemos tenido en esta presentación. Para conseguir un trabajo,
para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que lo hayamos conseguido. La voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar. Es el que tiene más influencia para que seáis percibidos. Sí, ya. ¿Cuál? Esta es una conclusión. Una... Bueno, empieza a terminar cuando deja de dar las recomendaciones. Poderosa influencia. Bueno, Y una ya vez que ya hemos empieza colocado a una la conclusión. combinación de la credibilidad, vamos Ok. a ver si arreglamos ese Miren, mal acá que empieza. hemos tenido en esta presentación. Para conseguir un trabajo, para convencer a un cliente, para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que Ahí. Ahí. Y es reflexivo. Y es reflexivo. Pueden haber otras formas de peroración, pero ella invierte más o menos un minuto, más o menos, en reflexionar sobre todo lo que dijo y lo importante que es para conseguir metas, ¿no? O sea, es como que la clase terminara con... Y me parece bueno porque, aparte de que termina bien, empalma, o sea, corrige lo que empezó mal, ¿no? nos habrá resultado... ¿No? Para conquistar a nuestra pareja, Es lo que empezó mal, ¿no? para persuadir, la voz es un factor decisivo. Poderosa. Un trabajo, Y ahora lo corrige. para conquistar a nuestra pareja, en definitiva, para persuadir, la voz es un factor decisivo. Espero que Ya empieza la reflexión. la voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar. Es el que tiene más influencia para que seáis percibidos como inteligentes y como creíbles. Yo espero que hoy sepáis un poco mejor cómo hacerlo. Muchas gracias. El tono de voz, cómo mueve la cabeza hacia abajo, eso, todo es reflexivo. Entonces, ¿qué hace? Conmueve. Entonces, ahí está, pues. Ahí está. Exordio, desarrollo y peroración. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ustedes más o menos tienen que indicar. O sea, si no lo hacen, bueno, ya es un tema de, yo creo, de desidia, ¿no? Es un tema ya de desidia. ¿Correcto? Sí, profesor. Listo, entonces tienen que tener eso presente, ¿correcto? A ver. ¿Dónde está el delegado? El delegado. Dígame, profe. A Jesús, un favor. A Valeria la acabo de sacar de salón ya. Si te dice algo, o por favor te comunicas con ella y dile que me tiene que mandar un correo justificando por qué se le ha llamado y no ha contestado ni escrito en el chat. ¿Correcto? Entonces recuerden, yo puedo comprender tranquilamente que una persona no, por alguna razón no tenga audio o no pueda colocar su audio, pero ahí está, pues la redacción es automática. Hazme ese favor, por favor, Jesús. ¿Correcto? Ya, profe. Listo. Entonces, ya sé cómo pararme, ya sé qué movimientos hacer, ya sé qué tipo, cómo trabajar con la voz, porque claro, al margen de lo que les estaba diciendo de la peroración, de todo ese tema, la exposición ha sido muy interesante en el sentido de que o sea, no es cuestión de querer, o sea, la persuasión, y no solamente la persuasión, sino cómo despertar a alguien, cómo hacerlo pensar, tiene que ver mucho con el tono de voz. Ahora más o menos se están dando cuenta, porque cuando veíamos las estadísticas decíamos que lo no verbal tiene una fuerza comunicativa fuerte.
en nuestra conversación diaria. El problema es que, claro, lo hacemos de manera un poco improvisada, como que no lo atendemos mucho y por lo tanto, pues, nos resulta complicado. Nos resulta complicado. Entonces, a la hora de la hora no sabemos específicamente, como dijo la ponente, tenemos un piano y qué teclas tocar, ¿no? Nos resulta problemático. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, yo considero que, muy aparte que tienes que hacer lo obvio, que es estudiar y aprender, obviamente, y asimilar, tú tienes que crear un mapa de lo que vas a hacer en esos 20, en esos 5, en esos 10 minutos. Y obviamente, una vez que ya tengas el mapa, entrenar 1 o 2 veces, ¿no? Organizarlo en tu mente. ¿Correcto? Ya está. Entonces ya con respecto a la peroración, ya sé cómo pararme, o ya he visto más o menos lo que tengo que hacer, cómo colocar las manos, ya sé cómo jugar con la voz, etc. Y ahora viene, creo que lo más tradicional, ¿no? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con los temores y la inseguridad? Porque claro, hay temores y hay temores, ¿no? Por ejemplo, oye, yo tengo 20 en el examen, todas mis exposiciones y presentaciones también. Bueno, la verdad es que si me saco acá desaprobado en exposición, no me va a afectar. Sin embargo, como que me incomoda estar con la gente, así es que voy a hacer algo rápido por cumplir y ya. Pero, ¿qué pasa cuando nos estamos jugando todo en todo? Y ustedes, por ejemplo, lo saben muy bien, porque hace no mucho, hace poco, ustedes se han enfrentado a algo en las cuales muchos de ustedes se jugaban el todo por el todo, que es el tema del examen de admisión, para que se den cuenta que no todo es solamente exposición en lo académico, ¿no? Hay un alumno que de repente pues no ha ingresado, o sea, no, es la tercera vez, o sea, va a ser la tercera vez que no ingresa, que sus papás ya le están quitando la ayuda, que sus compañeros de repente se van a burlar o le van a hacer comentarios que él no quiere escuchar. Y tiene mucha presión. Mañana es el examen. Y tiene mucha presión. Y obviamente miedo. Entonces, mucha gente, o sea, lo tradicional y lo que poca gente hace, hay que ser sinceros, lo que poca gente hace es, por ejemplo, una tesis. Cada vez más, o sea, cuando era un tema antes, hace no mucho, para que uno trabaje, bastaba básicamente con que el alumno sea egresado, ¿no? Y hasta tramite, porque no hay que hacer nada, tramite su bachiller. Ya después el alumno, si quería terminar de verdad, ya hacía una tesis, pero en la universidad, y estoy hablando de San Marcos, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, porque en realidad son todas las universidades. En realidad, muy poca gente saca su licenciatura. Muy poca gente. Y de repente, con el tiempo, me darán la razón. Ojalá que ustedes sí la saquen. Pero muy poca gente saca su licenciatura. Por varias razones, ¿no? Porque de repente sin la licenciatura ya consiguieron un trabajo. De repente porque la licenciatura implica pues que tú hagas un gasto adicional. La licenciatura cuesta. En San Marcos no mucho, pero sí cuesta. Y vas a invertir mucho tiempo. Vas a tener que leer mucho, redactar mucho y exponer. Entonces eso te va a dar pues un mayor prestigio, ¿no? Porque ya eres un ingeniero, ya eres un licenciado en ingeniería. Y como en estas épocas ya poco a poco se está volviendo obligatorio, ya mucha gente, como ustedes se están dando cuenta, ya recurre pues a la falsificación, recurre pues al plagio, recurre
recurre a que otros me lo hagan, etcétera, ¿no? En el Perú hay un mercado muy amplio, ojo, en el Perú hay un mercado muy amplio de gente que te hace la tesis. Eso es bastante triste, ¿no? Porque eso, como vimos otra vez, es no tener habilidades blandas para conseguir habilidades duras que tampoco las vas a tener. Es como en la docencia, ¿no? En la docencia, cuando yo era universitario como ustedes, los profesores, o la mayoría de profesores, eran licenciados. La mayoría. Había por ahí uno que otro magíster, y doctor, pues olvídate, doctor prácticamente era pues como encontrar pues a un rinoceronte blanco, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces ya cuando viene la SUNEDU y la SUNEDU pide que todos los docentes universitarios como mínimo sean magíster, que es un grado más, que también demanda una tesis y también demanda investigación. Entonces ya poca gente lo hace, ¿no? Y ya aumenta, hay gente que ya lo hace, pero mucha gente, o de repente en trabajos, ¿no? En trabajos. Yo cuando llevaba mi maestría, yo conocí a algunas personas que hacían su maestría porque en el trabajo les pedían o les iban a dar más sueldo si sacaban el magíster. No, creo que lo mismo pasó con Castillo, ¿no? La gente dice, los medios de comunicación dice que lo hizo justamente por tener también una subvención económica del Estado por ser magíster. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también una de las partes, digamos, tediosas de la sustentación de tesis es tener que enfrentarse a un rival académico, que es un jurado, y sustentar. Eso también resulta tedioso. O sea, hay gente que quiere hacer la licenciatura, pero se da cuenta, oye, yo voy a estar ante un jurado, tengo que estudiar muchísimo, tengo que haber leído mucho sobre un tema, y encima voy a enfrentarme a esta gente, a estos especialistas. No lo hacen. No lo hacen. O por lo menos cuando lo van a hacer, se dan cuenta que sus herramientas discursivas en esos 5 años de preparación no han sido suficientes. No, el alumno aprendió nada. Entonces acá estamos viendo eso. Estamos viendo esas técnicas. Ya que las utilices o no las utilices, eso ya es un tema. Pero en la sustentación de tesis, aquí en las exposiciones, para dar un examen de admisión, el miedo es importante. El miedo es importante. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros o qué hemos hecho nosotros para gestionar o para dominar nuestros miedos? Por lo menos, ¿cuál es el intento que hemos hecho? Porque algo habremos hecho, algún tipo de intento. Algunos fructuosos, algunos infructuosos. ¿Se dan cuenta? Una igual, buena gramática y ortografía. A ver, igual, otra vez, Gonzalo Álvarez nos va a hablar de cómo gestionar el miedo. ¿No? Y de ahí sería bueno que ustedes me comenten qué también han hecho con el tema del miedo. Algunos consejos adicionales que tienen que ver otra vez con el pronuntatio. Y Gonzalo Álvarez, controlar el miedo. Trucos para estar más relajado antes de presentar. 3 claves para controlar los nervios al presentarse. A ver, vamos a ver con qué nos sale Álvarez. ¿Se ve el YouTube? Sí, profe. Fotografías son importantes, pero si quieres escribir ensayos... Durante más de 10 años estuve practicando la escalada deportiva. Cuando tu vida pende de un hilo, aprendes muchas lecciones sobre el miedo y sobre cómo gestionarlo. Hace muchos años, un profesor de escalada me enseñó a hacerme las siguientes 3 preguntas mientras estuviera escalando. Primera, ¿estoy respirando? Segunda, ¿estoy relajado?
Y tercera, me muevo con elegancia. La calidad de tu discurso depende de la calidad de tu respiración. Una respiración profunda te ayudará a liberar esa energía acumulada por el nerviosismo y a transmitir con una voz más potente. Aumentará tu energía y tu seguridad. Respira lenta y profundamente antes de la presentación y durante las pausas entre frase y frase. Notarás cómo aumentará tu sensación de control, tu discurso brotará más calmado e incluso oxigenarás mejor tu cerebro. Cuando hay miedo, hay tensión y la tensión nos agota. En lugar de sentirte cómodo y relajado, apareces agarrotado, nervioso. Tu discurso no fluirá de una manera suave, sino que sonará más bien enlatado. Esta tensión se notará en las manos. Si tienes objetos, posiblemente los apretarás con fuerza o juguetearás con ellos. O las propias manos, aunque no tengas nada en ellas, se agarrarán, enredarás con ellas, estarás jugueteando con los dedos, con sus puntas. En definitiva, traicionarán esa tensión, ese nerviosismo que sientes por dentro. ¿Qué puedes hacer para rebajar esta tensión? Antes de la presentación, practica algún ejercicio de relajación. Y luego, durante la presentación, lleva periódicamente la atención a tu cuerpo, en especial a las manos, a tu pecho, cuello y cara, teniendo conciencia de si estás sintiendo tensión en él. ¿A qué se refería mi profesor de escalada cuando me decía que me moviera con elegancia? Evidentemente no a que fuera vestido de traje a escalar. Lo que él quería decir es que cualquier persona que me viera tenía que pensar qué fácil es hacer eso. Cuando estés haciendo una presentación, busca que todo aquello que haces sobre el escenario le parezca a la audiencia tan fácil que piense yo también podría realizarlo. Listo. Técnicas de relajación. A ver, de repente alguien nos puede dar una cátedra con eso. ¿Qué ustedes han hecho? Porque claro, ustedes sí se han sometido hace poco a bastante presión. A bastante presión. ¿Cómo lo han podido gestionar y organizar? Porque a veces el miedo es algo que se controla, pero como que no se controla tanto, ¿no? Pero algo lo controlas. ¿Pero qué han hecho? Porque van a haber dos formas de relajación. La relajación faltando más o menos mucho para la exposición o el examen, y la relajación faltando poco para el examen o para la exposición. Por ejemplo, es como que están exponiendo por grupos, ¿no? Grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, y tú eres el grupo número 3 y el grupo número 2 ya está en la mitad, ¿no? Entonces falta poco, 5 minutos. Y lo otro es el día de la exposición. A ver, ¿qué me dicen? Algo habrán tenido que hacer. En las academias, por ejemplo, se da mucho, o también se recurre mucho a las charlas sobre relajación en estudiantes, ¿no? que supuestamente van a dar un examen, etc. Yo, hasta hace un tiempo, al igual que enseñaba aquí y en otras facultades, también enseñaba en la Pre San Marcos, ¿no? Enseñaba en la Pre San Marcos un tiempo. Y yo siempre que salía de la facultad de OCA, veía, ¿no? Que había, me imagino que ustedes habrán visto si es que ha sido de la Pre, anuncios que decían, pues, cómo la presión y charlas psicológicas.
Entonces, no sé, ustedes díganme cómo han tratado de organizar el miedo o qué han hecho antes de una exposición. A ver, ¿qué me dicen? Profe, yo medito, profe. Pero, ¿cómo haces? No sé. Meditación, profe. Solo Pero respiro. eso es el día del examen o de exposición. 3 días antes, profe. ¿Perdón? Días antes, profe. Días antes. Y al momento de No iba a hacerlo. hacerlo nada, profe. Últimamente no tenía posiciones, profe. Ya, Yo entonces no la miraba los meditación. ojos directamente, sino miraba entre su frente, no miraba. Ya, eso ya he dicho de que eso pues, se puede hacer, pero no debes insistir en eso. O sea, tienes que jugar con la mirada. Porque de repente puedes hacer una mirada, o sea, puedes mirar a personas que no tienen la mirada tan centrada en ti y, y puedes mirar de reojo o más o menos de reojo a las personas que te miran fijamente, pero sin dar la sensación de que huyes de ellos. Ángel, dime. Creo que Ángel iba a hablar. Sí, profe, disculpe. No, solo quería mencionar que, por ejemplo, en un momento muy tenso o de depresión, como para el examen de admisión, mi familia me recomendó tomar agua de azar, ¿no? Antes de salir de casa. Ahora, eso es muy interesante. Cuando tú tomabas el agua de azar, ¿eso ayudaba o no ayudaba? Bueno, yo no quise tomar, profe, en ese entonces porque iba a ser mi primera vez tomando, entonces no sabía, tenía miedo de que me cayera mal o no sé, reaccionara mal. Entonces no, decidí no tomarlo, pero como ya habían comprado, después de dar el examen todo, llegando a mi casa, digamos ahí lo probé y no sé, no sentí nada. Es que, ¿sabes qué pasa? Eso es muy importante porque al final uno tiene que hacer lo que le gusta hacer. O sea, y el alumno tiene que también buscar lo que le gusta, lo que lo va a relajar, lo que lo va a distraer. Y si, ojo, y si el agua de azar resulta una especie de efecto placebo, que tú te lo crees, bueno, pues toma agua de azar, porque al final está cumpliendo su función. Es como el famoso amuleto, ¿no? Oye, yo no hago esto sin mi amuleto. Entonces, ese tipo de cosas que parecen un poco disparatadas o un poco cándidas, a la hora de la hora, te ayudan a relajarte. Y el fin es que te ayude a relajarte. Entonces, uno tiene que buscar la forma. Jesús dice, bueno, yo medito. Ya, pues eso está muy bien. Si eso te ayuda, bien. Si tú tomas agua de azar y tú sientes que eso te relaja, bien. Matías, dime. Sí, profesor. Al momento de la exposición yo simplemente intercambio mirada, por así decirlo, no miro solamente un punto fijo o una persona fija, No, sino perdón, me refería cuando estabas nervioso o tienes miedo a minutos de entrada a la exposición. a minutos de entrar a la exposición. O el mismo día de la exposición, ¿qué haces? ¿O buscas forma de relajarte o estás calmado? Simplemente trato de convencerme a mí mismo, empiezo a respirar y pensar que está bien, todo saldrá bien, ya he repasado todos mis apuntes, lo haré bien y simplemente hacerlo y esforzarme en ello. Entonces, eso también tiene que ver mucho con o sea, eso también es una buena forma, ¿no? Autoconvencerse de que lo vas a hacer. Autoconvencerte de lo que lo vas a hacer. Lo que pasa es que hay gente muy quisquillosa o muy autoexigente. Que hay que tener cuidado con eso. A ver, vamos a empezar. Yo recuerdo que cuando estaba preparándome, no sé, ustedes de repente saben eso, pero en mi época era bastante difundido eso, ¿no? Era bastante difundido. Que el alumno tenía que relajarse un día antes, ¿no? Y en mi época le decía mucho que el alumno tenía que salir a una fiesta.
Es decir, el domingo es tu examen de admisión, ¿no? Entonces tú te has rajado estudiando hasta el sábado en la tarde. Ya en la noche, vete a una fiesta, baila, relájate, qué sé yo, distráete, etcétera. O sea, que tu mente piense en otra cosa, ¿no? Eso era bastante difundido en mi época cuando yo ya tenía la de ustedes. Y ya pues llegas, descansas y al día siguiente vas fresco y te vas menos tenso. Lo que yo hacía, si hay algún alumno que estaba en la pre aquí, o de repente ustedes sin que no hayan estado saben eso, la pre se medía bajo un sistema de evaluaciones de varios exámenes. O sea, no era como el examen de admisión, que era solamente uno, no era cuantitativo, ¿no? Dabas un examen, dabas otro examen, se sumaba y si ganabas o si sacabas más que todos, ingresabas. Entonces, obviamente yo daba pues como 3 o 4, 5 exámenes en la pre. Entonces yo, antes de dar un examen, mi técnica era que yo estudiaba, tenía examen el domingo, yo estudiaba hasta la madrugada de 2 de la mañana, estudiaba, leía, repasaba, pero ya al final, en las últimas horas, o en las últimas 5 horas, ya leía, pero de manera un poco general, no me concentraba ni me exigía, ¿no? Sino recordando unas cosas superficiales. Me levantaba muy temprano, ¿no? Y les juro que me quedaba yo como media hora o 40 minutos en el baño, o sea, duchándome. Era como una especie de sanación, ¿no? De hidroterapia. Entonces, hacía más o menos frío y yo me ponía bastante caliente, como para que me quite toda la tensión, ¿no? Y todo me apuntaba en la cabeza. Y yo salía muy fresco, salía muy relajado. Entonces, ojo, eso me funcionaba. Lo que yo en la actualidad hago, no para exponer, sino como, porque yo la verdad para exponer no tengo ningún tipo de resquemor ni miedo. Pero lo que hago normalmente, ya por un tema ya de vida, por así decirlo, es yoga. Entonces, yo me he dado cuenta que a veces el yoga, mucha gente es un poco prejuzgante con el yoga, pero es una terapia muy buena para relajarte, ¿no? Siempre y cuando lo practiques más o menos de forma frecuente. Y es más, para hacer un poco más, para hablar un poco más científicamente, el yoga es algo que lo recomiendan, por ejemplo, los médicos, ¿no? Cuando una persona tiene problemas gastrointestinales o problemas de estrés o de ausencia del sueño, los mismos médicos te recomiendan que hagas yoga, ¿no? Y acuérdense que los problemas gastrointestinales están muy relacionados al sistema nervioso. Entonces, yo practico yoga las veces que puedo, me relaja mucho. Entonces, eso es una alternativa que te puede funcionar, por ejemplo, a ti. Por ejemplo, yo cuando estoy en una universidad dictando, en otra universidad y tengo que evaluar o tengo muchas clases, etcétera, y llega un fin de semana y quiero relajarme, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es algo, cosas por el estilo, pero también pues hago mi meditación, como dice Jesús, y es una forma. Entonces, hay varias formas que, en sí, por ejemplo, el ejercicio. O sea, tú de repente no haces yoga, pero puedes salir a correr, puedes hacer ejercicio. Cosas escuchar música. Ahora, ya faltando poco, es decir, faltando muy poco, estás ya en el salón, puedes recurrir tranquilamente pues a la respiración. Uno tiene que aprender a respirar. Porque si tú respiras, no oxigenas tu cuerpo y como dijo Gonzalo Álvarez, no oxigenas tu cabeza.
Y tu cabeza es la principal, tu cerebro es la principal herramienta en la cual tú vas a fluir tus ideas. Es como que en un acueducto tú le pongas pues un tronco, ¿no? Y impide pues que fluya el agua. Entonces, ese tronco, imagínate que es el estrés, ese tronco, imagínate que es el miedo. Y en plena exposición, lo único que va a lograr eso es que te bloquees. Entonces tú, por ejemplo, dependiendo de tu grado de nervios, ¿no? Pero tú faltando unos 5 minutos para la exposición, tú puedes ir al baño, lavarte bien la cara, respirar. Y ya durante, o sea, lo que estaba diciendo hace un rato Matías, creo que decía, pues, que estaba hablando del durante, ¿no? Durante la exposición, no ser muy autoexigente, porque a veces el alumno hace su exposición muy bien y de repente se traba, o de repente pronuncia mal una palabra. Y de repente eso hace de que la gente ni se dé cuenta y te siga escuchando, o de repente por ahí ves que alguien, no sé, como que se rió, ¿no? Tú eres muy susceptible y como que se rió. Y entonces la gente como que se ahoga ahí, ¿no? Dice, ya la fregué, o sea, no debí decir esto, o dije algo gramaticalmente que está mal. O sea, uno debe continuar. Me imagino que eso a ustedes les habrá pasado en su grabación. Dime, Ángel. El show debe continuar. Claro, ¿no? Me imagino que eso les habrá pasado a ustedes en su grabación. De repente cuando ustedes estaban haciendo su grabación para la clase, y voy a hacer me equivoqué, ¿no? Y hay algunos que dicen, bueno, no, trastabillé, no me ha gustado, voy a volver a editar otra vez. Recuerden que yo en el examen, ya más o menos les estoy advirtiendo, en el examen yo les voy a pedir que ustedes hagan un video en el examen. El examen dura 2 horas, así. Es como que te dijera, haz un video de 3 minutos. Entonces yo recuerdo que una alumna el año pasado me decía, profesores, yo cuando yo entregaba los videos tenía que editaba porque me miraba y algo no me gustaba. Me miraba y no sé cómo movía la cabeza, cómo pronuncié esto, y tenía que editar. Pero ya cuando estás en el examen y tienes 2 horas, ya pues tienes que hacer básicamente lo que fluya. Y cuando yo veo los 2 productos, como que no hay mucha diferencia, los 2 son buenos. El problema es que el alumno se sugestiona y cuando ya siente que ha tartamudeado un poco o siente que ha pronunciado una palabra mal o algo por el estilo, ya se bloquea. Como dijo Ángel, la función debe continuar, no tiene que continuar. Pero tú no puedes hacer de que eso te arrastre a que tus demás minutos en la exposición estén mal. Más bien, bueno, ya pues hablé mal, pero ahora en esta parte que voy a continuar para reemplazar ese error, voy a mover un poco más las manos, voy a improvisar un poco, es decir, voy a mejorar, voy a hacer que la gente se olvide de eso. Y yo te garantizo que si haces eso, la gente al final ni siquiera lo va a tomar en consideración o ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces, si la gente no lo va a hacer, tú tampoco, pues. Recuerden, y ya con esto básicamente termino, recuerden que la exposición académica es la bibliografía, con esto ya terminamos la clase. Recuerden que la exposición académica tiene que ver mucho con, no tanto con ser histriónico, ¿no? O sea, con estar haciendo chistes o mover mucho las manos, ¿no? Sino que el alumno en estos videos y en estas charlas que estoy haciendo se dé cuenta de que ahí hay algo, es decir, hay algo que yo puedo emplear en algún momento, en alguna situación, y eso me va a favorecer. Pero la exposición académica, lo que más desea o lo que más explota es que la persona lea, que la persona asimile lo que ha aprendido.
que la persona haga una bibliografía y por último que la persona transmita a la gente ese conocimiento. Ahora, justamente cuando lo vas a transmitir, ahí viene pues el inventio, el dispositio, el elocutio, la memoria, el hiperoratio. Pero tampoco te piden pues de que seas como Alan García, ¿no? O que seas un gran orador, o que seas como Martin Luther King, o que seas como John F. Kennedy. Y si lo quieres hacer, y si quieres ser así, bueno, sería mejor, pero deja que eso vaya fluyendo con la experiencia. No te autoexijas. Si el alumno va a exponer, si siempre le vas a rehuir a las exposiciones, si vas a exponer porque, bueno, por último quieres cumplir, buscas el 11, y tú feliz con el 11, y vas a estudiar, como se dice, a media caña, porque tienes muchas otras cosas más importantes que hacer, entonces pues no pidas hacer una buena exposición. ¿Correcto? Y les voy comentando algo. Más o menos, ya que vamos a entrar a la semana 4, aparte de la evaluación del examen, aparte del tipo de evaluación del examen, vamos a hacer en esas fechas, de repente entre el 8 y el 9, más o menos, una gran exposición. En esa exposición ustedes tienen que vestir de manera correcta, no voy a decir terno ni nada por eso, sino de manera correcta, ustedes ya verán, porque vamos a hacer una significación, vamos a asumir un rol. Y ese rol va a ser completo, o sea, va a involucrar los 5 pasos del Ausberg. Entonces, ese va a ser una nota muy importante para la aprobación de la primera, del curso en sí. Entonces, justamente yo, por lo menos en mi salón, y espero que eso se note, estoy tratando de crear el ambiente para que el alumno sobre todo tenga confianza, ¿no? Obviamente que con lineamientos, con normas, como es en todos lados, como por ejemplo, pues si el alumno se presenta en clase. Verónica ya me envió, ya no sé si Jesús le habrá dicho algo, pero ya me envió su excusa. Pero normalmente puedes crear un ambiente en el cual el alumno no se sienta presionado por el docente, ¿no? Me va a gritar, me va a llamar la atención, me va a criticar mal, etcétera, ¿no? Más bien todo lo contrario. Acá tienen que aprender y tienen que aprender a soltarse. ¿Correcto? Bueno, me imagino que ya la actividad, hoy día en la noche estoy probando la actividad, pero ya más o menos me imagino que se darán cuenta que la actividad tiene que ver mucho con la técnica del Ausberg y con lo que tiene que ver con la exposición oral. Así que vayan preparándose. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, chicos. Entonces, terminamos la clase de hoy. Ahí está ya el material. Como se han dado cuenta, lo he terminado. Ahora voy a colgar el material con una lectura y ya más o menos en la noche voy a presentar la actividad, en este caso la actividad 3. Y recuerden que tienen que seguir los lineamientos, ¿no? Lo presenta el delegado. Si ahí dice trabajo individual, lo presentan ustedes, o a todos ustedes lo presentan. Y como siempre vamos a hacerlo para el miércoles. Para el miércoles a las 11:58. ¿Correcto? Chicos, Ángel, María, Reiner, Joana y todos, espero que tengan un buen fin de semana. Y cuídense bastante. Cualquier cosa ya saben con Jesús. Hasta luego. Gracias, profe, cuídese. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, chicos.